Creo que ya el número es bastante estable, ¿verdad, Rocío? Pues Y sí, podríamos comenzar con la presentación, si te parece bien. podemos comenzar. Ante todo, Sí. buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de este webinar. Para los que no pudisteis acompañarnos ayer, mi nombre es Rocío Sutilo y junto a mi compañero José, pues vamos a seguir avanzando en WIPAD. Se os ha remitido un correo con la URL y el paso a paso para su descarga, que si habéis tenido, bueno, si tenéis alguna duda o habéis tenido algún tipo de incidencia, no hubierais podido descargar o algo, pues podéis consultarnos en nuestros correos que aparecen en la pantalla y bueno, también como ayer al final de la sesión, que dejaremos unos minutos para las dudas que puedan ir surgiendo, ¿verdad, José? Pues sí, Rocío. Buenas tardes. Mi nombre, como ya sabéis, es José Ignacio Prieto. Y hoy vamos a ver, bueno, pues las actividades que más utilizamos en Excel. En Excel y en Workbook. Conoceremos también y practicaremos con el data scrapping. Y vamos a aprender qué es un selector y cómo podemos modificarlo para conseguir que los procesos sean lo más estables posible. Además, vamos a hacer también un ejercicio, como siempre, en el que, pues, bueno, vamos a ver todo el contenido del día de hoy y comenzaremos también a practicar con más cosas que vimos ayer. Para empezar, pues vamos a empezar con Excel y con Workbook. En Excel, Excel en general es una herramienta vital para la administración y el funcionamiento efectivo de un negocio. Si nosotros pensamos en una empresa, todos tenemos en mente muchísimas acciones en las que interviene un Excel. El departamento de gestión de relaciones con clientes, un departamento de ventas, departamento de marketing, recursos humanos. Hay muchísimos departamentos que cuentan y trabajan de forma habitual con documentación en Excel. En este caso, para trabajar en Excel, siempre vamos a tener dos grupos de actividades. Las primeras van a ser las actividades visibles, las que vamos a tener en primer plano, y estas requieren que tengamos Excel siempre abierto, ¿vale? Para que se puedan realizar a través de ese Excel abierto. Las vamos a utilizar para archivos que sean CSV y se ejecutan siempre en primer plano. Para que se ejecuten en primer plano, siempre vamos a utilizar una actividad que se llama Excel Application Scope. La vamos a ver además más adelante, ¿vale? En otra diapositiva. Y esta aplicación abre el archivo con el que nosotros vamos a trabajar y lo vamos a utilizar como un contenedor para poder hacer todas las actividades que queramos dentro de ese archivo. En segundo lugar, el segundo bloque que tendríamos, pues son las actividades para Workbook, que son siempre en segundo plano. Estas no necesitan que el Excel esté abierto y serían para archivos XLS o XLSX. Se van a ejecutar siempre en segundo plano, ¿vale? Y no requieren que tenga un contenedor, como por ejemplo el Excel Application Scope, que hemos dicho antes que es una actividad, perdón, muy importante que vamos a utilizar para las de archivos CSV, para las de Excel. Muy bien, pues para empezar, vamos a empezar con las actividades de Excel y tenemos un paquete de actividades que podéis ver en la parte superior de la diapositiva. Ese paquete es el que tendríais que descargar o tener ya instalado, ¿vale? Para poder hacer uso de ellas. Sería necesario para trabajar primordialmente con los archivos de CSV. Y también contiene este paquete también los de XLS, los de Workbook. Para esos archivos, pues encontraremos todas las actividades que podéis ver en la diapositiva. En la parte izquierda podéis ver la actividad, ¿vale? Que comentábamos antes, el Excel Application Scope, que es un contenedor, y dentro de ella vamos a indicar cualquier actividad que nosotros necesitemos de la parte derecha de la diapositiva. Hay muchísimas actividades, como podéis ver, y cualquiera de ellas, pues la podríamos ir incluyendo dentro de lo que sería el do para hacer un uso de esa actividad dentro de ese Excel. En la parte superior del Excel Application Scope vamos a indicar siempre el path, la ruta de donde se encuentra nuestro archivo Excel. Si ese archivo existe, pues trabajaremos sobre él y si no existe en ese momento, va a crear uno nuevo en la ruta que le indiquemos para poder trabajar con él. Las actividades que podemos incluir, que son las que vemos a la derecha, pues podemos ver que tienen unos nombres muy descriptivos.
Se pueden entender fácilmente y permiten leer información de una celda, columnas, filas, rangos. Podríamos escribir también en otras hojas de cálculo, ejecutar macros, incluso extraer fórmulas, ¿vale? De una celda. Se podría hacer prácticamente todo. Ordenar datos, codificarlos por colores, agregar información adicional. Es decir, tenemos prácticamente todos los recursos necesarios como para poder desarrollar de una forma muy eficiente con Excel. Hoy además, pues veremos algunas actividades de Excel en el ejercicio que haremos después. Y ahora, pues vamos a ver el segundo bloque, las actividades de Workbook, que las vamos a utilizar para trabajar con archivos XLSX y XLS. En este caso tenemos menos actividades que para Excel, pero como podemos ver en la diapositiva, tenemos un breve resumen de cada una de ellas. Podríamos incluir información que tengamos almacenada en una data table y coger un rango en concreto, o leer una celda, una fila, una columna, un rango. Y también podríamos extraer fórmulas, es decir, prácticamente podríamos hacer, bueno, pues todo lo que podríamos hacer en un archivo CSV. Muy bien, y sí es muy importante que tengamos en cuenta que cuando vayamos a utilizar alguna de estas actividades, siempre vamos a encontrar como factor común una serie de campos que debemos de rellenar para que la actividad funcione correctamente. Como vemos en la diapositiva, tendremos que introducir primero el nombre de la variable tipo string o la ruta entre comillas. La ruta donde vamos a coger o crear ese archivo Excel. Después también tendríamos el nombre de la hoja, en el que pondríamos el nombre de la hoja donde queremos actuar. Y por último, el rango donde nosotros vamos a trabajar. ¿Qué ocurriría si la ruta no existe o si el nombre de la hoja no existe? Pues nos lo creará nuevo, nos crearía una hoja nueva o una ruta de archivo nueva. Perfecto, pues aquí tenemos el data scrapping, lo vamos a continuar viendo con Rocío y nos va a explicar en este caso cómo utilizarlo y cómo podemos aprender sobre él, ¿verdad, Rocío? Pues sí, el data scrapping. Bien, pues en este caso nosotros vamos a manejar una serie de datos que se denominan estructurados. Son un tipo específico de información que está altamente organizada y se presenta en un patrón predecible. Por ejemplo, todos los resultados de búsqueda de Google tienen la misma estructura. Un enlace en la parte superior, una URL y una descripción de la página web. En cualquier caso, la herramienta de data scrapping puede ser muy útil para ayudar a convertir un conjunto de datos en una hoja de cálculo. Eso es de lo que se va a encargar esta actividad. Permite extraer datos estructurados del navegador de una aplicación o un documento a una base de datos, un archivo CSV o incluso una hoja de cálculo Excel. Bien, como vemos en la diapositiva, en la parte inferior, esa es la cinta que aparece en nuestra pantalla de WIPAD, la cinta superior con una serie de actividades y la flecha roja nos está señalando justamente el data scrapping. Simplemente hacemos clic y ya nos aparece, como podemos comprobar, una serie de ventanas, ahora en la siguiente diapositiva, una serie de ventanas a las que iremos pasando paso por paso. Bien, una vez que hacemos clic, la primera es la que aparece en primer lugar, más a la izquierda. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el primer elemento de nuestra página. A partir de ahí nos aparecerá la segunda ventana y tendremos que seleccionar pues el último campo de la página web. Vamos a suponer, esto lo vamos a ver después con mucha más claridad en el caso práctico, ¿de acuerdo? Pero vamos a suponer que estamos buscando, pues en la página de Amazon, por ejemplo, estamos buscando maletín de PC. Pues tenemos que seleccionar en primer lugar el primer campo y nos iremos abajo del todo de la página y seleccionamos el segundo. Le damos a Next y nos aparece la siguiente ventana, la tercera,
donde podremos establecer un nombre a los encabezados de las columnas y elegir si extraemos la URL o no. Veis en esta ventana cómo podemos chequear cualquiera de las dos opciones, podemos cambiar el nombre de la columna. Una vez que le damos a Next, pasamos en cuarto lugar a la siguiente ventana, donde nos aparecerá ya una vista previa de los datos y podremos editar pues el número máximo de resultados que se extraerán. Incluso podemos cambiar el orden de las columnas, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que lo aceptemos, nos va a preguntar en la siguiente ventana, en quinto lugar, nos preguntará si la información que deseamos extraer abarca varias páginas de nuestro navegador. Pues ya lo que corresponda. Normalmente será que sí. Una vez que hagamos clic, ya nos aparece otra vista previa, como vemos en sexto lugar, con las dos columnas y los elementos. Bien, pues una vez que hemos terminado ya este proceso, le damos a Finish y se genera la secuencia en WIPAD con el data scrapping. El data scrapping siempre genera un contenedor, attach browser o attach window, y una actividad extract data, ¿de acuerdo? Por último, decir que toda esa información se va a almacenar en una variable llamada data table. Sale directamente con ese nombre y nosotros pues podemos darle el valor más significativo que veamos. La renombramos. Esta variable pues luego se puede usar para completar una base de datos, un archivo CSV o una hoja de cálculo. Bien, pues una vez que vemos esta actividad, vamos a comentar ahora, vamos a conocer a los selectores, que nos van a dar muchísimo juego en el desarrollo de nuestros procesos. Bien, pues os explico. Igual que los humanos identificamos intuitivamente los elementos o objetos gráficos en la pantalla, nuestros robots, sin embargo, pues necesitan ser entrenados para reconocer los mismos elementos que nosotros veríamos. Mientras automatiza o imita cualquiera de nuestras acciones con la interfaz de usuario, como web, Windows, app, o también pueden ser botones, campos, listas, tablas, elementos de menú, pues prácticamente cualquier cosa que podamos ver en la pantalla, pues mientras tanto necesitamos identificar un elemento de forma exclusiva en esa interfaz. El selector, digamos que es una cadena de caracteres utilizada para identificar objetos en la pantalla. Un conjunto de parámetros seleccionados para la identificación de un elemento, comenzando por una raíz hasta llegar al elemento seleccionado. Como aparece en la diapositiva, así se representa en la ventana donde se editan, pues en la parte de arriba aparecen los atributos y dependiendo de los atributos que nosotros chequeemos, pues se editarán, en la parte de abajo se editará el selector, ¿de acuerdo? Podemos, bueno, vemos a la derecha la estructura que tiene el selector, ¿de acuerdo? Aquí nos aparecerá y dependiendo de lo que vayamos chequeando en el editor, recordad, pues así se volcará posteriormente. Podemos puntualizar que los selectores son una de las propiedades de las actividades de UI Explorer y que tienen un formato XML. Bien, pues nos vamos a encontrar dos tipos de selectores, los selectores parciales y los selectores completos. Los selectores parciales no incluyen el elemento superior porque están limitados en un contenedor que les proporciona esa información, es el de la parte de arriba, si os fijáis. Fijaros en la forma que adopta ese selector, la parte derecha, junto al cuadrado azul, esa sería la forma del selector parcial. Y los selectores completos que sí contienen todos los elementos identificativos. Fijaros igualmente a la derecha aparece el selector, esta es la forma que adoptaría el selector completo. Fijaros que
El de abajo sí incluye el título, ¿de acuerdo? Blog de notas. Vemos en negrilla cómo se añade esa otra parte al selector completo. Bien, pues es muy importante elegir atributos con un valor constante. Es decir, si el valor de un atributo cambia cada vez que se inicia la aplicación, pues el selector no podrá identificar correctamente el elemento. Hay páginas que van cambiando continuamente, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor una pantalla emergente o un anuncio dentro de ella, pues puede hacer que al final no se localice el elemento que nosotros teníamos iniciado en principio. Entonces, los selectores se pueden editar y personalizar utilizando comodines. Comodines para sustituir el nombre del elemento por un carácter cualquiera. Bien, utilizaremos el asterisco que va a representar cualquier número de caracteres, plural, y el símbolo de interrogación que representará un solo carácter. Los vamos a usar cuando los atributos cambien dinámicamente en un selector. En la diapositiva, por ejemplo, fijaros, tenemos a la izquierda una ventana con una serie de atributos editados. Dependiendo de ellos se nos ha editado el selector, y si os fijáis en la primera línea del selector, que empieza app, PowerPoint, CLS, fijaros en title igual a día 2 guión PowerPoint. Bien, pues este selector así cogido solamente nos va a servir para el día 2 PowerPoint. Si en vez de día 2 me pone día 3, ya no me serviría, ya no me reconocería el elemento. Si en vez de día 2 PowerPoint pone día 2 solamente, por ejemplo, pues a lo mejor tampoco me serviría, ¿de acuerdo? ¿Qué haría? Pues lo convertiría en un selector dinámico. Vemos en la pantalla de la derecha, en esa primera línea donde se edita el selector, veis cómo hemos sustituido a partir de día, hemos borrado y hemos sustituido por el asterisco. Ahora sí mi selector sería dinámico, ¿de acuerdo? Ahora sí me serviría para cualquier día, por ejemplo. Bien, pues una vez visto eso, habréis visto que aparece la pestaña arriba de validar, aparece en verde. Eso quiere decir que el selector está correcto. El selector puede tener 3 estados, ¿de acuerdo? Y la vamos a comprobar con esa casilla siempre. Si está en verde, estará validado, y puede presentar también en gris si está siendo validado, en rojo si es inválido, y amarillo pues si está siendo modificado, por lo que tendremos que validar haciendo un clic, y si está en rojo pues tendremos que volver a cogerlo hasta que nos aparezca en verde, que estaría ya validado. Bien, pues vamos a conocer una herramienta incluida en Webpack que permite personalizar un selector para un elemento específico. Estamos hablando en este caso del UI Explorer. Bien, el UI Explorer está disponible solo si tenemos instalado el paquete que podéis ver en la diapositiva. Se instala arriba a la izquierda. Bien, pues este paquete se instala como una dependencia del proyecto. Si no lo tuviéramos, tendríamos que descargarlo, ¿de acuerdo? Para lograr un selector adecuado, podemos añadir o eliminar atributos, añadir etiquetas o usar comodines para reemplazar valores dinámicos. Bien, pues para acceder a los selectores podemos hacer clic en la pestaña UI Explorer, que se encuentra en la cinta del design y se expande, como hemos visto antes. Una vez le demos ahí, ya se expande nuestro selector. O también podemos acceder a través de la propia actividad en cuestión. Haciendo clic en las 3 rayitas de la parte superior derecha, seleccionamos OpenWI Explorer, como veis en la diapositiva del dibujo, y veis la actividad Type Into, las 3 rayitas, pues justo ahí nos aparece. Una vez que hagamos clic, pues ya
se expandería y ya podríamos actuar sobre él. Las partes para actuar sobre el selector, pues son estas que aquí nos aparecen justamente en la misma ventana, en la cinta de arriba. ¿De acuerdo? La tenemos un poquito más ampliada en la diapositiva y podemos ver, pues, de izquierda a derecha. La primera nos va a permitir validar si un selector es correcto o no. En la segunda, donde vamos a indicar un nuevo elemento en la pantalla para reemplazar el anterior, para sustituirlo. La tercera, asociaremos un elemento fijo al elemento de destino. En cuarto lugar, pues repara el selector, no lo reemplaza, solo estará activo si el selector no es correcto. En quinto lugar, el highlight, este lo vamos a utilizar muchísimo. Se encarga de señalar el elemento que tenemos asociado a un selector. Por ejemplo, yo cojo el elemento en la pantalla, lo selecciono, me sale un rectángulo rojo y entonces una vez seleccionado yo puedo ir cambiando atributos, puedo ir jugando con él y en el momento que se pierda ese rectángulo rojo, ya si se pierde, ha dejado ya de reconocerme el elemento, con lo cual nos avisa de que algo no estamos haciendo correctamente. Y ya por último, pues la configuración. En sexto lugar, es una configuración que nos cambia la tecnología utilizada para determinar los elementos de la interfaz de usuario y sus selectores, claro está. Bien, pues ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con José, muy sencillo, pero que nos va a dar mucho juego. Ahí es donde verdaderamente vamos a saber cómo se utiliza tanto el data scrapping como vamos a ver la manera de jugar con los selectores. Bien, pues primero vamos a acceder a Amazon, vamos a buscar teclados y creamos un Excel con nombre y precio, por ejemplo, de los 30 primeros productos. ¿De acuerdo? Pues José, vamos a iniciarlo y incluso podemos, una vez finalizado, si nos da tiempo, ir jugueteando y añadiendo nuevas actividades. ¿Te parece? Pues claro, Rocío, vamos a empezar con el ejercicio. Ya decimos siempre que es la mejor manera de aprender. Como dijo Rocío al principio, hemos enviado un correo electrónico con el enlace o con la ruta para poder realizar la descarga de WePath. Esperamos que muchos ya lo tengáis descargado y si es así, pues que hagáis también los ejercicios que vamos haciendo sobre la marcha, porque, bueno, pues por encima de la teoría está la práctica y si lo hacemos en primera persona, pues siempre lo vamos a poder entender muy, muy bien. Vamos a ver, le vamos a crear un nombre, ¿vale? En este caso le vamos a llamar Amazon. Vamos a crear archivo de resultados. La ruta vamos a dejar la que tiene por defecto y vamos a crearlo. Aquí vamos a conocer el data scrapping, vamos a ver cómo podemos sacar datos de una página web. Vais a ver qué rápido es, porque realmente con un robot podemos hacer prácticamente todo, por no decir todo, y realmente hay cosas muy útiles. O sea, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, podríamos llegar a hacer robots que realmente sean muy útiles para muchísimas cosas. Vamos a darle a Open Main Workflow. Y aquí tenemos ya nuestra zona de desarrollo en blanco. Vamos a empezar con un flowchart, tal y como vimos ayer con Rocío. Lo incluimos en el proceso y lo abrimos. Muy bien. Aquí tenemos el flowchart que lo vamos a renombrar. Podéis ver la importancia que tiene el cambiar el nombre a cada actividad o a cada secuencia. Ayer, por ejemplo, en el resultado final del ejercicio que hicimos, era muy, muy entendible. Es decir, prácticamente, incluso una persona que no estuviese en la primera sesión, al leer poco a poco las actividades, se podía prácticamente entender de qué se trataba. Y eso es muy importante para poder mejorar la comprensión a la hora de tratar con un robot que quizá ya estaba hecho y podamos hacer modificaciones.
A continuación, vamos a incluir una secuencia. Lo vamos a hacer de forma secuencial para que, bueno, pues se dividan en diferentes partes y de esa manera podamos identificar mejor cada parte del proceso. Esta primera, pues por ejemplo, la podríamos llamar realizar búsqueda. Muy bien, tenemos aquí la primera secuencia, vamos a entrar y la tenemos en blanco. Pues vamos a crear, en este caso, una actividad Open Browser para poder acceder a la página web de Amazon. Vamos a renombrarla. Y aquí siempre, ¿vale? Vamos a tener que indicar o bien una variable con el valor de esa página web, o bien directamente podríamos poner entre comillas la página web. Fijaros que tenemos el icono que nos indica que hay algo que está incompleto o erróneo. Aquí podemos ver efectivamente que si nos ponemos encima incluso, nos dice que el valor URL no está completo. Clicamos fuera y ya desaparece. Automáticamente desaparecen los errores y sería válido. Como no sabemos si este valor lo vamos a tener que utilizar más adelante, pues vamos a crear una variable. Vamos a eliminarlo y control K, creamos una variable que sea web. La vamos a llamar web. Recordad que en cualquier campo que nosotros podamos necesitar una variable y no la tengamos todavía creada, podemos hacer control K con el atajo de teclado y automáticamente la vamos a crear. Aquí tenemos en nuestro panel variables, como ya tenemos la variable web creada, y vamos a comprobar el scope. El scope aparece por defecto realizar búsqueda y después sale Amazon, que sería el flowchart, el flujo principal. Antes que nada, vamos a darle el valor, www.amazon.es. Perfecto. Ya la tenemos completa, es tipo string, ¿vale? Porque queremos que nos reconozca texto. Y vamos a mirar la importancia que tiene el scope. ¿Qué diferencia habría entre yo dejarlo en realizar búsqueda o en Amazon? Si lo dejamos en realizar búsqueda, nosotros, este va a ser el alcance, el entorno en el que esa variable se va a poder utilizar. Nosotros estamos ahora mismo en realizar búsqueda, en esta secuencia, por lo que únicamente esta variable existirá para esta secuencia. Si regresamos a el flowchart, pues podemos ver cómo no existen variables. No hay ninguna. ¿Qué ocurrirá si le cambiamos el scope? Le ponemos el scope directamente para Amazon. Pues aquí ya podemos comprobar que tenemos la variable. Si la tuviésemos que utilizar de nuevo en alguna otra parte del proceso, podríamos hacerlo perfectamente porque contamos con ella. Muy bien, pues vamos a continuar. Para tener la seguridad que la pantalla aparece maximizada y realmente podemos apreciar bien todo lo que hace nuestro robot, vamos a incluir el Maximize Window. Siempre lo vamos a incluir aquí, en el do. Recordemos que el Open Browser es un contenedor y el contenedor lo que va a hacer va a ser contener otras actividades que se van a hacer, ¿dónde? Pues aquí, en la página web que estamos indicando. Muy bien. Ya tenemos el Maximize Window, ya en un principio comenzaríamos correctamente con abrir navegador, vamos a grabar los cambios y regresamos al flujo principal. Como lo hemos llamado realizar búsqueda, vamos a incluir también la búsqueda. Vamos a lanzarlo para que nos abra Amazon. Será más sencillo incluso que si lo hacemos directamente de forma manual. Y aquí tenemos la página web de Amazon. ¿Dónde vamos a querer escribir para realizar la búsqueda? Pues aquí. Este es el campo en el que nosotros queremos actuar. Para poder escribir una búsqueda, vamos a recurrir a la actividad TypeInto. El TypeInto, recordemos que nos va a aparecer, bueno, pues nos va a enviar pulsaciones de teclado a una interfaz de usuario. En este caso, indicamos el elemento donde queremos realizar. Veis que estos son elementos de la página web
que podríamos seleccionar para múltiples actividades, es decir, para un clic, para escribir, para cualquier cosa que necesitemos. Pues el campo es este y lo delimita perfectamente, así que podríamos seleccionarlo y una vez que lo tenemos seleccionado, tenemos que indicar qué vamos a buscar. Pues vamos a buscar el texto entre comillas, porque recordemos que siempre que sea un texto que vamos a buscar formato string, formato texto, lo vamos a entrecomillar, lo vamos a poner entre comillas. Y vamos a buscar teclados. Muy bien, tal y como hicimos ayer con Rocío, una vez que nosotros escribimos teclado, necesitamos otra cosa, y es o bien hacer clic en la lupa o bien pulsar Enter. Cualquiera de las dos formas sería válida. De hecho, esto va a pasar mucho en cualquier tipo de proceso. Según la persona, pues se puede hacer el mismo proceso de una manera u otra. Va a funcionar bien. Pero en este caso, pues vamos a poner un Enter. Consideramos que es algo que va a funcionar mejor. Aquí tenemos las teclas que podríamos pulsar y en este caso vamos a poner un Enter. Lo añadimos y aquí estaríamos diciendo que vamos a escribir teclados y el Enter. Lo vamos a renombrar para tener el proceso completamente descrito. Muy bien, ya tenemos la búsqueda. Y ahora, bueno, pues una vez que hagamos la búsqueda, lo que pretendemos es coger los resultados que obtengamos. Vamos a cerrar Explorer y vamos a tirar el robot para ver que lo que tenemos hasta el momento funciona correctamente. Aquí tenemos Amazon, busca teclados y accede a la búsqueda. Muy bien, aquí tenemos los resultados de teclados. ¿Qué ocurriría si nosotros queremos hacer un documento en el cual, bueno, pues queremos obtener el nombre del teclado y el precio que tiene ese teclado? Incluso, esto nos serviría, como decíamos antes, para cualquier tipo de robot, aunque sea a nivel personal. Es decir, ¿qué pasaría si quisiésemos buscar en diferentes portales todos los teclados y comparar precios? Lo podríamos hacer perfectamente con un robot, ¿vale? Vamos a crear una tabla a raíz de todos los resultados que obtenemos. O al menos vamos a poner un número considerable de resultados. Dijimos 30 en un principio, pero vamos a poner alguno más, ¿vale? Para que sea una muestra importante. Aquí tenemos el data scrapping. Tal y como lo vimos antes con Rocío, vamos a hacer clic aquí y vamos a, bueno, pues extraer una estructura de datos de una interfaz de usuario o de una página web, ¿vale? Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar el primer elemento. Le daríamos a Next y nos aparecen, en este caso, los elementos que podemos seleccionar. Bueno, pues vamos a seleccionar el título, que es lo primero que queremos obtener. Ahora nos está pidiendo que seleccionemos un segundo elemento que identifique eso mismo que nosotros queremos coger. Pues vamos a coger el último de la lista. Vamos a coger este, por ejemplo. Y cogeríamos el título también. Perfecto. Aquí nos da la posibilidad de darle un nombre a esa columna. Lo vamos a llamar nombre directamente. Le daríamos a Next y aquí tenemos una vista, una previsualización de los resultados que hemos obtenido. Por defecto nos aparecen todos los títulos de esa página web y ya tendríamos una tabla con este dato. Aquí podemos poner el número máximo de resultados que queremos obtener. En este caso vamos a poner 60 resultados. Bueno, vamos a poner 50. Muy bien. Y tendríamos la posibilidad de finalizar o bien extraer otro tipo de dato. Pues en este caso queremos extraer otro dato. Vamos a la parte superior, regresamos al inicio de la búsqueda y vamos a acceder, bien, a extraer un dato correlativo. Aquí tenemos el precio. Lo queremos vincular además a ese producto. Así que vamos a seleccionar el mismo que cogimos antes y un segundo elemento. Funciona exactamente igual. Bien,
Nos vamos a este, que es el que cogimos también antes. Y cogemos el precio. A esta columna sí la vamos a llamar precio. Muy bien. Podemos ver cómo el resultado se vincula perfectamente al precio que tiene. De manera que hemos extraído una tabla con todos esos datos. Una vez que finalizamos, siempre nos va a preguntar si deseamos realizar esa búsqueda en múltiples páginas. Nosotros siempre vamos a seleccionar que sí y explicamos el por qué. Si ponemos 50 resultados, nosotros no hemos contado cuántos resultados tiene esta primera página. Quizá haya 49 y el número 50 esté en la página número 2. Siempre si le damos así, vamos a tener los resultados que necesitamos. Y de esa manera prevenimos que, pues quizá no pueda extraer todo lo que necesitamos. Le damos así y vamos a tener que seleccionar el botón siguiente. ¿Por qué? Porque si seleccionamos, por ejemplo, el 2, siempre le va a dar al 2. Necesitamos que vaya una a una. De la 1 pase a la 2, de la 2 pase a la 3. Le daríamos a siguiente. Perfecto. Vamos a unirlo para que el proceso continúe. Y ya tenemos aquí el data scrapping, incluido en nuestro proceso. Lo renombramos y como podéis ver, pues efectivamente está la tabla que hemos extraído y también tendríamos un attach browser porque nos indica dónde es donde se extrae esa información. El attach browser nace por defecto con esta aplicación, con el data scrapping. Y también tenemos una variable de salida que aparece sola, es decir, se ha creado automáticamente con el data scrapping. Si nosotros queremos cambiarle el nombre, podríamos ir a variables y lo primero que vamos a cambiar va a ser el scope, porque tan solo lo tenemos para data scrapping. Lo vamos a poner para Amazon. Es tipo data table porque es una tabla de datos y podríamos perfectamente cambiar el nombre. Podríamos llamarlo datos teclados. Muy bien. En el momento en el que lo hemos cambiado aquí, ya si accedemos de nuevo al data scrapping, nos aparece aquí también cambiado. En cualquier lugar que esa variable se encuentre activa, va a cambiarse automáticamente, siempre y cuando lo cambiemos desde aquí, desde el panel de variables. Una vez que ya tenemos nuestra tabla, vamos a guardar los datos. Aquí tenemos el asterisco, ¿vale? Que nos indica que hay datos pendientes de guardar. Lo guardamos. Perfecto. Una vez que ya tenemos nuestra tabla, pues queremos comprobar exactamente si tenemos, bueno, pues lo que estábamos buscando en la tabla y exportarla. Vamos a crear una nueva secuencia. Y esta la vamos a llamar cerrar Amazon y crear archivo. Muy bien. Vamos a entrar. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un archivo. Ese archivo vamos a utilizar ya una actividad de las que hemos visto para Excel o Workbook. En este caso vamos a hacer un Workbook y vamos a utilizar un Write Range. Como esta en particular aparece en Excel porque pertenece al grupo de actividades de Excel. Queríamos crear un workbook, ¿vale? Así que tendríamos aquí otro apartado en el que también tenemos un Write Range. Esta actividad pues, va a permitir escribir en una hoja que ya exista o bien crear un nuevo documento que nosotros necesitemos crear por alguna razón. La hoja la vamos a llamar teclados. No existe, así que le podemos poner el nombre que necesitemos. El rango, donde vamos a escribir, no va a ser solamente a partir de A1. Vamos a quitarle el rango y dejando solamente las comillas, estamos indicando que vamos a escribir en toda la tabla. En Data Table vamos a poner la tabla que hemos extraído, datos teclados. Y por último, por eso continuamos con el icono de error, necesitamos
el lugar donde vamos a ubicar ese archivo. Tenemos aquí una carpeta que se llama pruebas. Vamos a coger el path, lo copiamos y el path lo vamos a poner entre comillas, porque también sería tipo string, también es un texto que vamos a utilizar. Lo copiamos y tendríamos que añadirle el nombre del archivo. Ponemos una barra, le vamos a llamar, pues también lo vamos a llamar teclados. .xlsx. Vemos cómo se quita el error y ya tendríamos perfectamente nuestra tabla. Muy bien, pues ya con todo preparado, vamos a cerrar Explorer y vamos a comprobar qué archivo crea. Aunque no se mueva, está cogiendo datos y ya ha terminado. Ya ha terminado el proceso. Bueno, pues vamos a comprobar. Aquí vemos ya un archivo que efectivamente se llama teclados, ha sido creado ahora. Y vamos a comprobar qué hay en su interior. Muy bien, pues aquí tenemos todos los nombres, nos ha sacado justo 50, lo que le habíamos puesto, y el precio correspondiente. Nos faltaría algo, quizá, nos faltaría el nombre, el encabezado de cada columna. Podemos ponerlo perfectamente. Vamos a salir de la tabla y vamos a volver a lanzar el robot, pero vamos a incluir en WriteRange una property. Aquí tenemos en las properties una opción que sería Add Headers. Aquí vamos a incluir el encabezado de cada columna. De esa manera vamos a saber que hay una columna para el nombre del teclado y otra columna para el precio del teclado. Lo volvemos a lanzar y repetimos el proceso. Siempre es prueba y error y cuantas más veces probemos el robot, mejor resultado va a dar. Ha finalizado y volvemos a comprobar el archivo. Podemos ver ya cómo aparecen los nombres que habíamos establecido. Nombre y precio. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestro archivo y podríamos también continuar realizando más operaciones con él. Por ejemplo, vamos a hacer un bucle. Para las actividades de bucle, nosotros queremos buscar uno a uno cada uno de estos teclados en Google. Entonces, vamos a continuar con el flowchart. Vamos a hacer una búsqueda por cada teclado por si tuviésemos que obtener algún tipo de dato. Aquí nos falta cerrar Amazon. Vamos a meter un Close Application. Y en el Close Application vamos a, con el Indicator on the Screen, a señalar la página que queremos cerrar. Aquí la tenemos. La seleccionamos. Y ya lo tenemos. Muy bien, vamos a incluir otra secuencia. En esta secuencia vamos a acceder a Google. Y vamos a buscar uno a uno, sencillamente para ver cómo funciona una actividad de bucle. Si entramos en la secuencia, que la tenemos en blanco, ahora lo que vamos a tener que hacer es leer el archivo. En lugar de escribir en él, vamos a leerlo. Vamos a cerrarlo para que quede intacto. Y podemos ver que tenemos dos read range. Tenemos uno para Excel y otro para Workbook. Pues dijimos que esto era un archivo de Workbook. ¿Qué ocurriría si no estamos seguros? Pues podemos entrar, botón derecho, y en Propiedades, Seguridad, podemos acceder perfectamente al path de ese archivo. Aquí podemos ver cómo teclados es
.xlsx, de manera que lo identificaríamos. Si fuese .csv, pues sería, en este caso, esta actividad la que tenemos que utilizar. Vamos a incluir el de workbook y ponemos el path del archivo. Lo seleccionamos completo. Y siempre nos tenemos que acordar de ponerlo entre comillas, ya que es tipo texto. Ya desaparecen los errores. La hoja no se llama de este modo, sino que lo habíamos mencionado como teclados. Y queremos que nos lea todo el rango disponible. Pues de esa manera lo dejamos para que lea toda la hoja. Una vez que leemos el archivo, tenemos que darle una salida. Aquí tenemos un output porque la información que cogemos del archivo la vamos a utilizar y la necesitamos tener en algún lugar almacenada. Eso va a ser una variable. Nos indican que es tipo data table, así que control K. Y creamos tabla teclados. Cambiamos el scope como siempre. Muy bien. Ya tenemos el archivo leído y una vez que lo leemos, queremos repetir una serie de actividades por cada una de las filas de este archivo. De manera que, en primer lugar, vamos a buscar este resultado, después este, todo en Google. ¿Cómo haríamos eso? Para repetirlo uno tras otro, con una actividad de bucle. Concretamente para Excel y Workbook tenemos el for each row. Vamos a ponerlo y lo conoceremos mejor. Buscamos el for each row y aquí lo tenemos disponible. Además nos indica que es para una data table. Vamos a incluirlo y decimos que por cada row, es decir, por cada fila de tabla de teclados, va a hacer esta serie de actividades. Muy bien. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería acceder a Google. Accederíamos a Google, por lo que tendremos que poner un Open Browser. Esto ya lo conocemos. Y bien, ya teníamos otra variable que se llamaba web. La importancia también de poner un nombre descriptivo sería, pues, bueno, pues para no confundirlo realmente. Como ya teníamos un Open Browser para web, pero de Amazon, y ahora vamos a tener otro para la web de Google, pues es recomendable que pongamos mayor información. Ponemos web de Amazon y creamos una nueva variable que la vamos a llamar web Google. Así podemos distinguir dos variables, aunque las utilicemos para un Open Browser. Le vamos a dar un valor. Y una vez aquí, como de costumbre, incluimos un Maximize Window. Y todo esto está dentro del for each row. Es decir, cada vez que vaya a buscar en una de las filas, va a abrir un navegador. Bien. Y vamos a escribir uno por uno los nombres. Para eso tenemos el type into. ¿Dónde lo vamos a escribir? Pues vamos a poner el elemento donde vamos a escribir, que sería este. Lo seleccionamos. Y una vez aquí, tendríamos que poner siempre la columna 1, es decir, la columna A. ¿Cómo podemos decirle realmente a WePath qué columna o qué valor es el que nosotros queremos que introduzca? Pues para ello sería
row, ¿vale? Por cada fila, tal y como nos aparece aquí en el for each row, cada fila de la columna 0 en string. ¿Qué ocurriría si no le ponemos el punto toString? No sabe qué valor es. No estamos indicando en ningún lugar qué tipo de valor es. Si es un número, si es un tipo texto. Para indicarlo, pues sería el método .toString. Y nos desaparecen ya los errores. Aquí lo tenemos. ¿Por qué es la row 0? Vamos a verlo. Cuando tenemos el archivo, siempre vamos a empezar a contar la primera columna como columna 0. Y las correlativas ya serían, la B sería la 1, la C sería la 2, la D sería la 3, pero siempre el valor para iniciar, para empezar a contabilizar la columna va a ser 0. De esta manera estamos diciéndole que en esta columna es en la que vamos a coger el nombre del teclado. Pues aquí lo tenemos, la row 0, y tendremos que hacer un enter. El typing to envía pulsaciones de teclado, así que podemos incluir también el enter, para que una vez que hagamos aquí la búsqueda, le damos a enter y accedemos al resultado. Cuando lo haga, queremos cerrar el navegador. Un close application y vamos a indicar la pantalla que queremos cerrar, que sería esta. Muy bien, pues vamos a probar a ver si realmente hace un bucle. Aquí teníamos el archivo abierto. ¿Por qué debemos de cerrarlo? Porque es un XLSX. Las actividades de Workbook no trabajan en primer plano, igual que trabajarían con un archivo CSV. Por ese motivo, debemos de cerrarlo para que no dé ningún tipo de fallo. Vamos a hacer entonces una prueba, a ver qué haríamos. Bien, ya está buscando uno. ¿Veis cómo se cierra y se abre el navegador? Realmente aquí no estamos indicando ningún otro tipo de actividad que queramos hacer. Podríamos entrar en la primera URL, podríamos hacer una serie de actividades adicionales a las que estamos haciendo, pero así podemos entender mejor siempre una actividad de bucle. Estar repitiendo una serie de actividades o una actividad por cada una de las filas que nosotros le estamos señalando de una columna. Vamos a interrumpirlo para que no lo haga 50 veces y vamos a incorporar algo más al proceso. Estamos realizando la búsqueda en Google y ya que estamos realizando la búsqueda, queremos obtener algo. Pues podríamos obtener, por ejemplo, el número de resultados que obtenemos en esta búsqueda. ¿Cómo lo podríamos seleccionar? Pues para cogerlo de la página web como elemento, tendríamos que incluir un getText. Primero vamos a incluir una secuencia que defina esta acción. Bien, no sería una secuencia aparte porque la tenemos que incluir también dentro del for each row. Recordemos que por cada una de las búsquedas vamos a incluir el resultado del número de búsquedas obtenidas en cada fila. Entonces, lo vamos a meter dentro del for each row. Una vez que lo buscamos y le damos a intro, ya accedemos a la búsqueda. Y aquí es donde vamos a incluir un getText. Cogeremos un texto que le vamos a indicar ahora. Este elemento lo reconoce perfectamente y lo capturamos.
Bien, lo cogemos de la página web, pero siempre no debemos olvidarnos de una cosa. Una actividad tiene una salida y una entrada de información. Ya tenemos la entrada, que sería la página web, pero la salida que le vamos a dar a esa información siempre va a ir en forma de variable. Creamos una variable con control K, el atajo de teclado, y vamos a hacer una variable que se llame resultados. Esos resultados que cogemos aquí los queremos escribir en algún lugar. Pues, ¿qué os parece si hacemos, por ejemplo, una columna adicional en el Excel para poder escribir los resultados que han sido obtenidos? Vamos a ponerlo en el Excel directamente. Vamos a coger un Write Cell. El Write Cell nos va a escribir directamente en una celda que nosotros indiquemos. La indicaríamos aquí. Ahora bien, aquí no siempre vamos a querer obtener la misma celda. ¿Por qué? Porque si siempre dejamos el A1, la primera búsqueda la escribirá en el A1, pero la segunda la va a buscar en el A2. O sea, en el A1 de nuevo. Y así consecutivamente va a machacar un resultado al otro. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues aquí también vamos a utilizar un assign. Dijimos ayer que el assign servía para asignar el valor a una variable, una expresión, o también podíamos hacer operaciones. Pues aquí vamos a hacer una operación. Y vais a ver porque esto es algo que utilizamos muchísimo y es realmente útil. Vamos a crear una variable que se va a llamar contador. Aquí la tendríamos. Y esta variable, que además le vamos a mover el scope y a resultados también, esta variable, aunque nace siendo tipo string, pero realmente nosotros queremos que sea tipo int32. Queremos que sean números enteros para poder operar con ellos. No va a tener valor por defecto. Lo que vamos a hacer es que cada vez que nuestro robot pase por nuestro for each, queremos que cada vez que pase por aquí, el contador sume 1. La primera vez el contador será un 1, la segunda vez que pase el contador será un 2, la tercera un 3, así correlativamente por cada una de las veces que tengo que pasar hasta que terminen las filas. ¿Y para qué nos va a servir esto? Pues aquí teníamos una dificultad. Siempre íbamos a escribir en la misma celda. Podríamos decir que la columna donde queremos escribir es la columna C, porque en la A tenemos el nombre, en la B tenemos el precio, en la C vamos a escribir los resultados que hemos obtenido. Y vamos a sumarle el contador tipo texto. Aquí lo queremos tipo texto. ¿Qué significará esto? Que la primera va a ser C1, porque esto va a ser un 1. En la segunda va a escribir en el C2, porque esto va a ser un 2, y va a ir cambiando continuamente, de manera que irá rellenando el Excel celda por celda. Recordamos que la hoja se llamaba teclados, el contenido de la celda es el que extraemos aquí, que lo hemos llamado resultados, y por último tenemos que escribir la localización del archivo. Vamos a cogerla de aquí, que ya la teníamos, porque es la misma. Y la pegamos. Muy bien. Se nos han eliminado los errores y va a escribir uno por uno los resultados obtenidos. Bueno, pues vamos a probarlo. Esto siempre es probando para saber si realmente funciona correctamente. Primero entramos en Amazon, realizamos la búsqueda de teclados. Aquí, aunque no veamos nada en primer plano, estaba cogiendo los datos y ahora ya ha empezado a buscar uno a uno. El primero, el segundo
Y no vamos a esperar 50 veces, porque, bueno, entendemos que sería mucho tiempo de espera, pero realmente fijaros lo rápido que conseguimos un resultado exacto en este sentido. Vamos a interrumpir el proceso. Si nos vamos a WIPA, le damos a Stop y aquí estamos parando el robot por ahora. Bien, el archivo se ha modificado a las 5:02, es decir, acaba de ser modificado y vamos a comprobar qué hemos hecho. Pues efectivamente, las 3 búsquedas que hemos hecho se han copiado. Bien, aquí tendríamos que contar con una cabecera que no existe. Y además ha empezado a escribir aproximadamente 28.900 resultados en 36 segundos al lado del encabezado cuando pertenece a este producto. ¿Cómo podríamos modificarlo? Pues muy sencillo. En variables, en lugar de 0, ¿vale? Porque ahora mismo no tiene valor, le podemos dar un valor a contador de 1, ¿no? De manera que cuando empezamos a escribir, por defecto, comenzará por el 2. Y de ahí en adelante tendríamos todos los resultados. Así podríamos prácticamente obtener pues, cualquier tipo de resultado que necesitemos y hacer una tabla de datos de diferentes páginas web con diferente estructura y con la información que al final necesitamos. Pues en este caso, Rocío, no sé si hay dudas al respecto Sí, de... pues efectivamente, Coméntame. pues estaba comentando ahora por chat con una compañera, estaba Sí, comentando la posibilidad, me decía, de obtener el valor del tag en un selector. Y le iba a decir, pues ahora vamos a tratar un poco los selectores, que también lo hemos visto hoy. efectivamente. Y exactamente. Sí, mira, podríamos mirar perfectamente un ejemplo, además os lo recomendamos mucho, este ejemplo. Os vamos a enseñar un reto que es muy interesante hacerlo para aprender selectores y que además es bastante llamativo el poder hacerlo. No lo podríamos hacer en una sesión porque nos faltaría probablemente tiempo para poder finalizarlo, pero para que os hagáis una idea, aquí vienen unas instrucciones, la página web es www.rpachallenge.com y el challenge consistiría en, aquí vamos a acceder a la página web, podemos descargar un Excel, que lo podríamos descargar, bueno, pues en el escritorio, por ejemplo. Muy bien, ya lo tenemos. Y el Excel contiene una serie de datos que simulan los datos de trabajadores. Aquí tendríamos el nombre, apellido, nombre de la compañía, cargo en la compañía, dirección, correo electrónico y número de teléfono. Esta lista nos va a servir para completar el challenge. Aquí tendríamos que rellenar este formulario poniendo el nombre en first name, el apellido en last name, la dirección, el correo electrónico, el nombre de la compañía. ¿Y cuál es la dificultad? Bueno, siempre cuando empecemos a escribirlo, le vamos a dar a Start. Y cuando registramos uno, vamos a aceptarlo y cambia el formato. Lo interesante de este reto es los selectores. Los selectores van a identificar un elemento, pero claro, un elemento que siempre está en el mismo lugar es muy sencillo de identificar. Sin embargo, cuando va cambiando, vamos a tener que jugar con los selectores para poder realmente encontrar ese elemento en la pantalla. Aquí, cada uno que registremos nos va a cambiar el tamaño, nos va a cambiar el orden y nos va a cambiar incluso eh, la apariencia. Es decir, vemos cómo cada uno que registramos pues cambia. El objetivo es, una vez que le demos a Start, vamos a registrar a los 10 que tenemos y en el momento en el que registremos a todos, pues obtendremos un resultado. El objetivo fundamental sería cumplir el 100%,
que además estoy seguro que si os ponéis un rato vais a aprender mucho de selectores. Veis que es un ejercicio muy divertido y además de eso especialmente está hecho para esto. Aquí podríamos, vamos a abrir un proceso en el que podamos identificar un ejemplo de selector. Exactamente, y si tenemos la posibilidad de hacerlo dinámico también que lo Sí, vean. sí, claro que sí. Vamos a hacer un selector dinámico y también vamos a comprobar lo que tendríamos en ese challenge para saber en qué consiste y a ver qué podríamos hacer. Muy bien. Aquí tenemos ya una secuencia, un proceso en blanco en el que vamos a añadir una secuencia porque sencillamente vamos a comprobar esto y imaginemos que queremos hacer un clic. Queremos hacer un clic, que por cierto creo que no hemos utilizado nunca esta actividad en la webinar. Como veis tenemos la actividad que es clic, double clic, incluso clic en imágenes, es decir, se podría configurar incluso en sus properties, tendríamos la posibilidad de configurarlo de la manera que necesitemos, Y vamos a indicar el elemento donde queremos hacer clic. Vamos a la página web de RPA Challenge y aquí queremos seleccionar el nombre. Lo seleccionamos y vamos a abrir OpenWI Explorer. Muy bien. Aquí tenemos la ventana principal de los selectores. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues un título, una identificación y un tag que nos indica que es un lugar editable, un lugar donde vamos a poder introducir información. ¿Vale? Bueno, esto va a depender muchísimo del elemento que nosotros seleccionemos. Podríamos incluir mayor información, podríamos quitarle alguna información que tenga en función de lo que nos interese. Ahora mismo este selector está validado, está en verde, por lo que nos indica que es correcto. Podríamos utilizar el highlight o resaltar y ¿ves cómo se nos señala el elemento que nosotros hemos querido coger? Lo reconoce perfectamente, ¿verdad? Ahora, el reto en esta página web sería, al registrar a uno, nos ha cambiado. Y la pregunta sería, ¿realmente si resaltamos, nos lo reconoce? No, ya no lo reconoce, ya no selecciona nada, ningún tipo de campo. Aquí tendríamos que buscar alguna solución. A veces se puede encontrar incluyendo o quitando información. El ID es una identificación única del elemento que cada elemento puede tener. El tag nos va a facilitar mayor información, prácticamente cualquier tipo de elemento que podamos incluir. Y bueno, pues podríamos probar de otra manera de seleccionarlo. Por ejemplo, first name, lo tenemos aquí. Vamos a utilizar la opción indicar elemento. Lo vamos a indicar de nuevo. Antes lo habíamos seleccionado aquí, pero tenemos que observar bien realmente qué posibilidades nos da la página web para buscar cuál es la que más nos conviene en función de lo que queramos conseguir. Esta es la que nosotros habíamos seleccionado, el campo donde íbamos a escribir. Aquí vemos otra parte que identifica, digamos, al nombre, ¿vale? De manera que podría ser interesante seleccionarlo. Y si lo hacemos moviéndonos, podemos ver que llega un punto en el que nos coge el nombre del campo, el campo para poder escribir y lo coge prácticamente completo. Podríamos probar con este. Vamos a probar con ese elemento. Le damos a resaltar y lo reconoce. Y ahora la dificultad que ya conocemos. Cambiamos. Ahora first name lo tenemos aquí. Y vamos a probar de nuevo
y efectivamente ya lo reconoce. Ya lo reconoce. De manera que cambiaremos de pantalla, resaltamos, lo reconoce. Cambiamos de pantalla, resaltamos y lo reconoce. Esto es muy interesante y creo que esto es un ejemplo muy bueno del por qué hay que tocar los selectores y para qué serviría. Una página web, sobre todo, es un entorno muy variable que va a ir cambiando conforme vaya pasando el tiempo. Por ese motivo, toda la seguridad que le podemos dar a los selectores van a hacer que el mantenimiento de ese robot y la durabilidad del proceso funcionando sea mayor. Vamos a comprobar de otra manera un selector. Eliminamos este clic y vamos a acceder a Google. Podemos buscar, por ejemplo, Argentina. Y una vez que estamos en Argentina, ¿vale? Imaginemos que nosotros queremos volver a la página principal de Google. Podríamos darle atrás, pero realmente este tipo de elementos no son sencillos de seleccionar a la hora de programar. Es mejor utilizar la interfaz que utiliza la página web. Aquí tenemos un icono de Google que nos permite regresar a la pantalla original. Esto, por supuesto, hay que probar y hay que buscar pues, de las miles de formas que hay de regresar a la pantalla original, porque también existen atajos de teclado. Es decir, como comentábamos antes, cada persona va a hacer el mismo robot de una manera completamente diferente y se puede jugar mucho con diferentes formas de hacerlo. Podríamos hacer clic aquí, como dijimos, ¿vale? Para después hacer otra búsqueda. Vamos a imaginar que queremos hacer un clic, porque ya tenemos un proceso hecho que busca Argentina, y vamos a seleccionar ese elemento. Aquí lo tenemos. Hacemos clic y vamos a comprobar el selector. Abrimos GUI Explorer. Muy bien, pues aquí nos dicen que es un logo, ¿vale? Que es una imagen, que pertenece a buscar con Google y, muy importante, título Argentina. Ahora mismo lo reconoce porque hemos buscado Argentina. ¿Qué ocurre? Si cambiamos la búsqueda, no lo reconoce. No lo reconoce. ¿Por qué? Porque probablemente este Google tenga como título, pues, México buscar con Google. ¿Cómo podríamos modificarlo? Pues aquí. Aquí, Argentina, entendemos, esto, cada caso, cada elemento va a tener un selector diferente y cada caso va a ser completamente variable. Aquí lo que teníamos, que identificamos como algo particular de esa búsqueda, era el país. Podemos poner un asterisco. El asterisco, como vimos antes con Rocío, sirve para hacer dinámico o sustituir o hacer variable diferentes caracteres. Si solamente fuese uno, podríamos utilizar una interrogación, un cierre de interrogación. Aquí hemos puesto un asterisco, vamos a validar y ahora sí lo reconoce. Ahora sí lo reconoce porque está en verde. Vamos a resaltarlo. Ahora sí. Estamos en México, pero a pesar de eso, lo reconoce. Si buscamos Colombia, aquí nos hemos encontrado con otra dificultad, ¿vale? Ya tendremos que comprobar qué más podríamos hacer variable. Probablemente, si el título lo hacemos completamente variable o dinámico, lo reconoce. Hay algo, es decir, o el guión, o búsqueda, o cualquier mínimo detalle, una letra que no coincida, puede hacer que un proceso que trabaja en una página web realizando diferentes búsquedas, o rellenando un formulario, o clicando en algún campo que necesitemos hacer clic, un pequeño detalle en el selector puede hacer que no funcione para otra búsqueda. Entonces, muy importante ir tocándolo hasta conseguir, bueno, pues de la forma más óptima posible y más resumida, sin incluir demasiada información y sin tampoco quitar en exceso,
Si quitásemos, por ejemplo, el parenid y el tag, ¿vale? Sencillamente dejamos el título, probablemente lo que vamos a ver es que no nos reconoce nada. Fijaros, la pantalla entera. La pantalla entera porque Justamente, no... Sí. justamente, José estaba ahora mismo por el chat con Evelyn, hablando de eso precisamente. Me comentaba que si podíamos decir que contábamos con la misma escala de valores que en Blueprint y que bueno, que cuáles podríamos descartar y cuáles no. Entonces, es lo que le iba a comentar. Precisamente eso, ¿no? El Sí, paren que normalmente los quitamos. ¿Cuáles son los que normalmente procuramos prescindir de ellos y cuáles serían pues imprescindibles? sí, es muy buena pregunta. Vamos a mirar un elemento que podamos seleccionar, por ejemplo, esta publicidad. Aquí tenemos y el parenid habitualmente solemos eliminarlo. El parenid lo que hace es que identifica ese elemento con un elemento próximo. ¿Qué ocurre? El selector podría llegar a ser igual en un futuro, pero sin embargo podemos encontrarnos con que esta publicidad, en lugar de vincularse con estar debajo de internacional, por poner un ejemplo, pues se vincule con estar debajo de nacional. Y ahí ya estamos relacionando el elemento con uno próximo que puede que el día de mañana no esté próximo. El parenid siempre lo eliminamos. Luego tenemos algunos que son muy característicos. Concretamente, bueno, este no tiene, ¿vale? Pero el ID, ¿vale? Sería siempre un único para cada uno de los elementos. También tenemos el ANAME, ¿vale? Que ese también es muy identificativo y muy práctico, suele ser muy útil. Y luego, sin embargo, sí que solemos eliminar los CSS. Los CSS suelen ser valores que comprenden la estética del elemento. Puede ser valores de color, de formato, de tamaño y todo se va a establecer siempre en los CSS. Lo que recomendamos, que únicamente nos quedemos con lo mínimo, pero que realmente identifique bien a ese elemento. ¿Cuál es la única manera de saberlo? Pues probando, porque realmente hay ocasiones en las que, aunque ahora os recomiende quitar el Parent ID, pero hay ocasiones en las que sí o sí lo vais a necesitar para algún elemento. Entonces, todo es útil, pero todo puede variar, aunque como factor común tenemos bueno, pues digamos esa pequeña escala, ¿no? que acabamos de hacer. Pues sí, la ¿Vale? verdad es que los selectores es precisamente eso, probar y probar y justamente eso. No sé si Bien. hay alguna otra pregunta de los selectores. Ahora mismo no hay ninguna otra pregunta Vale. en cuanto a los selectores. Vale, esperamos que hayáis recibido de todas maneras el correo electrónico para descargar WIPA, ¿vale? Que empecéis a practicar con los selectores. Les recordamos que tenemos aquí nuestra dirección de correo electrónico con la que podéis contar en cualquier momento para remitirnos vuestras dudas. Ahora mismo quizá tendréis muchas dudas o ninguna, pero conforme lo vayáis utilizando, pues probablemente os pueda surgir algo y en todo lo que os podamos ayudar, pues nos gustará que contéis con nosotros. ¿Vale? Así Sí. que, En cuanto al tema de los selectores con Blueprint, porque algunos sí conocéis Blueprint, eh, la diferencia es que Blueprint autodetecta desde el Application Modeler los parámetros que pilla en ese momento y puedes cambiarlos. En ese caso sí sería igual que los selectores. En cambio, por ejemplo, WIPAD eh, lo muestra todo en los selectores. efectivamente, Son los parámetros. quizá haya más datos de código en WIPAD, aunque sí, os comentamos que son muy repetitivos e intuitivos, es decir, llega un momento en el que realmente se identifica lo que es útil, lo que no es útil en un elemento y cómo se puede personalizar. Y también depende de la página web, depende de tantísimas cosas que realmente no existe un estándar.
Lo que, efectivamente. lo que sí que con la práctica pues nos daremos cuenta de, bueno, pues habitualmente con la ID sí que me responde, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre decimos, el poderlo probar. Sí. Nos pregunta también Yaiza el tema del tag que citábamos antes, que si se podría extraer el valor de alguna forma para compararlo. No sé si he entendido la pregunta, perdona, Rocío. El tag, Sí, poderlo el tema, extraer. si se podría Sí. extraer el valor del tag de alguna forma para poder compararlo. En el ejemplo anterior, ¿no? Que estábamos... Exactamente, sí, sí, Vale, sí, claro, perdona, perdona. claro, claro que sí. Vamos a mirarlo. Aquí tenemos nuestro Wii Explorer y todavía tenemos la página abierta. Vamos a regresar. Vale, pues aquí tendríamos y queríamos comprobar este selector, ¿verdad? Porque era el único que no nos respondía en la búsqueda. Sí que nos reconocía México y Argentina, pero sin embargo este no lo reconocía. Vamos a indicar el elemento y aquí vamos a poder perfectamente identificar qué es o cuál es la diferencia. Tenemos un Parent ID, ¿vale? Que es un logo. Tenemos un tag que nos determina que es una imagen. También tendríamos el nombre, en este caso, de la página, que aquí este dato probablemente, vamos, yo nunca lo he dejado, no, probablemente si lo eliminamos y nos quedamos con el título, anteriormente cuando seleccionamos México o cuando seleccionamos Argentina, ese otro dato que nos ha aparecido aquí delante no aparecía. No aparecía, solamente aparecía título, parent ID y tag. Probablemente esa ha sido la diferencia. ¿Lo preguntó, me dijiste, Rocío? Sí, Yaisa Ya lo está. preguntó, exacto, Sí. nos dice que si hay alguna fórmula, por Ujú. ejemplo, selector.getact.getValue y Sí. que extraiga en ese caso el valor del tag IMAX. Bueno, sí, probablemente habría que mirarlo exactamente cuál es la fórmula. Sí, prácticamente por código pues, se puede conseguir cualquier tipo de resultado. Habría que asignar el valor de este selector a una variable y jugar o hacerlo variable de alguna manera para que realmente reconozca ese elemento. Siempre y cuando podamos hacerlo, o sea, digamos, un proyecto sencillo, lo recomendable sería hacerlo directamente modificando el selector desde su inicio. Si queremos tocarlo con posterioridad o encontramos una fórmula de un selector que sea muy difícil de identificar, pues sí que lo podríamos hacer por ese medio, pero claro, cada caso sería uno. Habría que asignar este valor a una variable y una vez asignado, pues empezar a utilizar código para poder limpiar. Bien. Maslin nos preguntaba también que cómo podemos extraer valores, eh, cómo podemos extraer valores de cada elemento. Por ejemplo, si quiero obtener para el proceso el valor del parent ID. ¿Extraerlo tipo texto o eliminarlo? No, extraerlo. Extraerlo. Extraer valores de cada elemento. Por Ajá. ejemplo, para si quiero obtener para el proceso el valor del parent ID. Vale. Nosotros, si lo que quieres decir es quitar el parent ID de todos los elementos, no se podría estandarizar, ¿vale? Es decir, el parent ID hay ocasiones en las que va a aparecer, hay ocasiones en las que no. Realmente no es un elemento que siempre lo tengamos en todos los elementos y tampoco es significativo. Es decir, habría que eliminarlo uno por uno. Habría que eliminarlo uno por uno. No se podría estandarizar y quitar todos los elementos para el ID de una sola vez. Bien, y el tema que has comentado antes de, por ejemplo, en vez de poner el asterisco, nos comenta Maslin la posibilidad de poner una variable y si podías citarlo. Podemos poner una variable. Concretamente, a ver, imaginemos que en Colombia
Imaginemos que en Colombia, ¿vale?, queremos poner el nombre de una variable. Hacemos control K, el atajo de teclado, tal y como lo hemos hecho para el resto de los campos que tenemos dentro de WIPAD Studio. Hacemos clic y aquí tenemos el nombre de nuestra variable. Esta variable la vamos a asignar, que en este momento no existe. Bueno, claro, estamos en el main. Vale. Esta variable la tendríamos que crear. Este Wii Explorer no está vinculado a ninguna actividad de ese proceso, ¿vale? Por ese motivo no aparece en el panel de variables. Si lo hiciésemos directamente desde aquí, desde WIPAD, tenemos el clic, vamos a indicar un elemento de la pantalla y este elemento de la pantalla vamos a, ahora sí, abrir el Wii Explorer. Y en el Wii Explorer, aquí, vamos a crear con control K una variable. Guardamos y se nos crea en el panel de variables. Aquí directamente ya hemos creado una variable y le podríamos dar un valor por defecto o incluso podría ser una variable que siempre sea el texto que coge de algún lugar, con un getText. Es decir, si nosotros ponemos un getText para coger un texto previamente de algún lugar de la pantalla, bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Le vamos a dar una salida que puede ser perfectamente la misma variable. Y aquí lo tenemos. Lo cogemos con el getText. Sale en forma de variable y la variable la vamos a utilizar ¿dónde? Pues en nuestro selector del clic. De manera que realmente aquí lo que pone sería país en América del Sur, .exe. La próxima vez que coja un elemento diferente, que no ponga país de América del Sur, sino de América del Norte, pues automáticamente va a cambiar en función de lo que hemos cogido en esa variable. Se pueden poner variables en un selector también. Bien, estupendo. Pues ya os digo, es simplemente probar y hacer check aquí y allá y ver lo que va cogiendo en cada momento. Y sobre todo, lo que dijimos ayer y os vamos a seguir diciendo, es perderle el miedo a coger el ratón y hacer clic y pegar y coger actividades y nada más. Todo lo que podéis conseguir va a ser muy útil, muy práctico y sobre todo vais a aprender mucho tocándolo. Por ese motivo, no dudéis en escribirnos, ¿vale? Cualquier duda que tengáis. Por supuesto. Mañana sí que os queremos esperar de nuevo, por favor, con nosotros para poder ver más ejercicios y conocer diferentes características de WIPAD que todavía no hemos tocado. Y no sé si hay alguna otra duda antes de irnos. Por el momento no hay ninguna otra duda. Si surgen, estamos a vuestra disposición en los correos. Claro que sí, muchísimas gracias y os esperamos en la siguiente sesión de mañana también a las 4. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.